Hola, en este segundo video vamos a tratar dos temas bastante cortos. Uno es sobre la paridad de las funciones, que tiene que ver con la simetría de sus gráficas, ¿de acuerdo? Y la otra es el tema de las funciones a trozo y cuando las funciones son crecientes o decrecientes. Muy bien, entonces primero sobre la paridad. Entonces vamos a decir que una función es par si hace lo siguiente. Es decir, si yo tomo un valor, vamos, menos x de la función, esta me da el valor de f de x. ¿De acuerdo? Y naturalmente esto sucede así. Por ejemplo, digamos, bueno, la que ya vimos, y igual a x al cuadrado. Si ustedes metían menos 3, les daba 9. Si metían 3, les daba 9 también. Es decir, que había una simetría. Porque esa función hacía esto. ¿De acuerdo? Entonces, de ese tipo de simetría es que estamos hablando. Entonces, esta es una función par. ¿De acuerdo? Hace este tipo de cosas. Una función impar en este caso nos va a dar un valor, nos tiene que dar un valor negativo. Es decir, si yo hago, si tengo esto así, f igual a fx, ¿no? El y, cambiémoslo por y. Bueno, no importa, dejémoslo así. ¿Verdad? Es su propio valor. Si cambio el x por menos x, me tiene que dar menos f de x. Por ejemplo, una línea recta hace eso. Digamos, si tengo y igual a 2x, ¿de acuerdo? Esa función tiene que hacer algo así, ¿de acuerdo? Entonces, para un x determinado, digamos 2, su valor que le corresponde sería 4. Pero para x igual a menos 2, cuando sustituimos aquí, el valor que le correspondería sería menos 4, ¿de acuerdo? Esta sería una función impar. ¿Sí? Esa es la característica que tiene. ¿De acuerdo? Bien, ahora, eh, ¿cuándo una función es creciente o cuándo una función es decreciente? Entonces, por ejemplo, la función que ya vimos, y igual a x al cuadrado, siempre es una función creciente. Su gráfica siempre aumentaba en valor en y, ¿de acuerdo? A eso se refiere con el crecimiento o el decrecimiento. Es qué valores toman y, ¿de acuerdo? A medida que cambiamos el orden en x, o sea que vamos avanzando, acuérdense que vamos desde menos infinito, lo más pequeño, lo más negativo, hasta el infinito, es decir, lo más grande sería lo más positivo. Entonces, a medida que vamos recorriendo de menos infinito hasta infinito el valor de x en nuestra función o dentro de su dominio, tenemos que ver cómo va cambiando la función, qué valores toman y. Entonces, fíjense que esta función viene desde valores que son positivos eh, en x, desde menos infinito hasta el cero, la función que está haciendo. Veámoslo aquí grande. Bueno, antes creo que dije que era siempre creciente, pero no. ¿De acuerdo? Ahí me equivoqué. No es que sea siempre creciente, ¿de acuerdo? Y más bien es cóncava hacia arriba. Pero nosotros estamos viendo el crecimiento y el decrecimiento en cómo va variando la función, los valores de y, a medida que avanzamos en x hacia la derecha. Fíjense que viene que para valores eh, muy negativos, por ejemplo, para x igual a 3, el valor es 9. ¿Qué pasa para x igual a menos 2? El valor es 4, disminuye el valor de la función, ¿de acuerdo? Es decir, viene por aquí y ahora va a ser por acá. Luego en x igual a 1, el valor es 1, y en x igual a 0, el valor es 0. Entonces viene de un valor grande en y
a un valor pequeño. Entonces en este intervalo la función es decreciente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede de 0 al infinito? Desde 0 a infinito, en x igual a 1, aumenta su valor a 1. En x igual a 2, su valor aumenta a 4. En x igual a 3, su valor aumenta a 9. Y así sucesivamente. Entonces, ahora la función comienza a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, en este intervalo de 0 hasta infinito sería creciente. ¿De acuerdo? Esto de aquí que dice es una flecha, ¿de acuerdo? Para indicar hacia dónde estamos viendo. Viene bajando, o sea que decrece, y si va subiendo, entonces es creciente. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cómo funcionan esos intervalos en funciones que sean definidas a trozos. Entonces vamos a ver cómo son. Muy bien, entonces como primer ejemplo vamos a tomar una función sencilla. Vamos a decir que llamémoslo ejemplo, pongámoslo como ejemplo 1. Muy bien, en este ejemplo 1 voy a definir la función g de x de la siguiente manera. Vamos a trocear su dominio. Yo quiero que sea una línea recta, 2x, siempre que en su dominio sea desde menos infinito hasta el 0, sin que sea 0, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar del 0 en adelante? Yo quiero que sea una parábola, un x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces para los x mayores o iguales a 0, va a ser así. Esta es una función a trozos. ¿De acuerdo? De hecho, ya alguna vez mencionamos un antes, en un video anterior, donde definimos el valor absoluto como una función a trozos. Muy bien, su dominio son todos los reales, pero está particionada. Trabaja con una regla de correspondencia en parte de su dominio y con otra regla de correspondencia en otra parte. ¿De acuerdo? Pero su dominio son todos los reales, en este caso. Ahora, ¿cómo sería aproximadamente o cómo sería la gráfica de esa función? Entonces, vamos a hacer la gráfica si quieren aquí en el paquete de GeoGebra. Vamos a escribirla. Entonces, hacemos lo mismo. Como es una función particionada, vamos a tener que hacerlo de tal manera que podamos definir ese dominio. Entonces vamos a poner las condiciones. Aquí ya ponemos la condición si x es menor que 0, más bien 0, menor que 0. Ok, muy bien. Entonces 2x. Miren, ahí ya apareció parte de esa función. Muy bien. Ahora tenemos que agregar la otra parte. Muy bien. Entonces ahora en nuestro panel aquí ponemos coma, ¿de acuerdo? Coma. Y ahora vamos a escribir la otra parte del dominio. Entonces aquí tenemos que poner que x sea mayor o igual. Entonces escribimos x, el símbolo de mayor, y ahora escribimos también el símbolo del igual. Automáticamente me lo convierte como mayor o igual, ¿de acuerdo? Pero escribí el símbolo de mayor y luego el símbolo de el igual, ¿de acuerdo? Y ahora sería que el 0, coma, y la regla de correspondencia que sería x y el cuadrado. Fíjense que ahora tenemos nuestra función escrita a trozos. Yo quiero que me aparezca un poco más visible aquí. Quiero verla de color que será azul.
azul, y quiero que aparezca su nombre. Bueno, el valor más bien. Aquí me aparece. ¿De acuerdo? Y voy a pegarla en mi PowerPoint. Entonces le doy aquí a las tres barras, exportar imagen, copiar en el portapapeles y luego voy aquí. Bien, pego y ahora le cambio el tamaño. Entonces aquí ya está la gráfica. Muy bien. Entonces acabamos de hacer nuestra función en GeoGebra. ¿Cómo tendrían que hacerlo ustedes si lo quieren hacer en papel? Pues si lo quieren hacer en papel tendrían que hacer ustedes una tabla, ¿no? Donde para los valores menores que a 0 comenzar a introducirle valores aquí en X, ¿no? Digamos menos 5, entonces menos 2 por menos 5, menos 10, y así sucesivamente, ¿no? Ir construyendo punto a punto la gráfica y luego trazar la línea recta. Para el siguiente sería X al cuadrado, entonces en 0 y así sucesivamente. En 1, ¿cuánto les da? Luego en 2 y así, ¿de acuerdo? Y construir la otra parte de la gráfica. Lo único que tienen que hacer es al final juntarse. O no, dependiendo de la función a trozos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos una primera función. Bien, otro ejemplo de una función dada a trozos es esta que está aquí. Bueno, ya está escrita la regla, ¿de acuerdo? Dentro de la gráfica, pero en los ejercicios que ustedes tienen no va a ser así, sino que en algún caso tal vez tengan que averiguar qué reglas son o qué ecuaciones son las que están funcionando en cada parte, ¿de acuerdo? Hay aquí diferenciado en colores los trozos, ¿de acuerdo? Las partes diferentes partes del dominio de esta función, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que diferenciarlo nosotros, ¿de acuerdo? Ya están dadas. Muy bien, vamos a poner esto en pantalla completa. Ok. Muy bien, entonces fíjense que primero tenemos una función que viene desde menos infinito hasta el menos 3, que es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces llamemos esto intervalo 1, al verde intervalo 2, naranja 3, y por aquí a este llamémoslo 4, ¿de acuerdo? Este es el rosa. Entonces en el intervalo 1, de izquierda a derecha vemos que la función está disminuyendo su valor, por lo tanto es decreciente en el intervalo 1. Y podemos averiguar su regla de correspondencia. En este caso es una línea recta y hace más o menos lo siguiente. Entonces, desde menos infinito hasta el 3, hasta el menos 3, perdón, está funcionando eso. Entonces vamos a tomar unos valores para calcular esa pendiente. Entonces la pendiente en 1, los valores de y son los que van arriba. Entonces podemos tomar un valor que sea por aquí, digamos, en 1, ¿de acuerdo? En y igual a 1, y por aquí y igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Es cuánto vale x en y igual a 1? En y igual a 1 x vale menos 4, y en y igual a 0 x vale menos 3. Entonces tenemos aquí, esto es 1 sobre, bueno, aquí un pequeño detalle, este es menos 3, ¿de acuerdo? Entonces es menos y menos, más, ¿de acuerdo? Este es el menos de la fórmula y este es el del menos 3. O sea que menos 4, menos y menos más. Entonces menos 4 más 3 sería menos 1. Por lo tanto la pendiente es menos 1.
y utilizamos la ecuación punto pendiente. En este caso podemos tomar estos valores. Los más sencillos serían los de este punto, ¿de acuerdo? Serían en x0, la pendiente que es menos 1, y el valor de x menos el menos 3, o sea, más 3 aquí. Entonces esto es menos x menos 3. Y esta sería la regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Eso para el intervalo 1. Para el intervalo 2, si se dan cuenta, es una función constante, ¿de acuerdo? Algo que no se ve aquí, pero esa función tiene un hueco en menos 2, ¿de acuerdo? No está definida en menos 2. Entonces, la función, esto es entre menos infinito y menos 3. Podemos ponerle aquí si quieren, que incluye el menos 3 por este lado. Ahora, ¿qué sucede en el intervalo entre menos 3 y menos 2? Aquí abierto, porque no lo incluye. Pues la función es constante. Entonces, aquí y igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora, la función en 3. Entonces, la función aquí en 3 resulta que hace lo siguiente. Es una parábola, es parte de una parábola. Entonces, ya cuando uno comienza a hacer el análisis aquí de qué es lo que está sucediendo, puede comenzar a ver que esta parábola es la siguiente. Es un medio de x, si no estoy mal es x más 2, y esto le va a dar al cuadrado, ¿de acuerdo? Fíjense que si sustituyen, por ejemplo, el valor de menos 1, que les va a dar menos 1 más 2, sería 1 al cuadrado, es 1, dividido 2, sería 0.5, ¿de acuerdo? Que es este punto. Entonces, para encontrarlo habría que hacerlo más por inspección, ¿de acuerdo? Si x es igual a 0, y vale 2, ¿de acuerdo? Porque esto es 2 al cuadrado, dividido 2, 4, ¿de acuerdo? La función en el intervalo que va entonces desde menos 2 hasta el 0, aquí podemos agarrarlo si quieren, es creciente. Y en el último intervalo, que va de 0 hasta el 2, aquí si quieren podemos hacer lo siguiente, vamos a sacar al 2 del dominio también. Ok, bueno, así estoy definiendo la función, ¿verdad? Entonces 2 no hace parte. Resulta que esta función podemos evaluar los puntos intermedios, incluso también el extremo, más que nada para saber qué forma tiene la gráfica, más bien qué pendiente tiene esa línea recta de la gráfica. Hacemos el mismo análisis de la parte 1, entonces ustedes van a poder encontrar que la regla de correspondencia es menos x más 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya pueden entonces ustedes con esto resolver alguna duda que tengan de los ejercicios que están propuestos en la tarea, ¿de acuerdo? Con esto más o menos se cubre incluso parte de los ejercicios de la segunda semana. Muy bien, pues mucha suerte, cuídense.